¿Cuál es la sabiduría que Dios quiere mostrar en la palabra? ¿Cuál es la sabiduría que los cristianos debemos tener? ¿Y cómo ve esa sabiduría o cómo observa el mundo esa sabiduría que el Evangelio nos presenta? Esa salvación presentada a través del Evangelio es la sabiduría de Dios. Y yo quisiera que fuésemos a 1 Corintios capítulo 1, verso 18, donde la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias y pedimos que tu palabra, Señor, esté hablando a nuestro corazón y que tengamos en este momento la sabiduría que proviene de ti, la sabiduría espiritual, y que, Señor, podamos conocer ese plan perfecto de salvación, podamos vivir dentro de ese plan, recibir, aceptar ese plan, Señor, y a través de esta sabiduría, Señor, nosotros tener una comunión contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, y la sabiduría normalmente es identificada con el conocimiento. Por eso los grandes filósofos de la Grecia nos dejaron mucho conocimiento a través de su razonamiento, las matemáticas, el principio de muchas ciencias, muchos descubrimientos, o la academia, las investigaciones que se realizan traen sabiduría al hombre, pero no es esta la sabiduría que la Biblia nos está presentando. Nos va a presentar una sabiduría que es superior a esta sabiduría. Por eso quise tocar este punto iniciando desde allí, para que nosotros dejemos de lado ese pensamiento de la sabiduría. E inicia el capítulo 1, verso 17, diciéndonos que el Evangelio y la salvación no es a través de la sabiduría del mundo, sino es a través de la sabiduría de Dios. Dice en el verso 17 Pablo a los corintios que habían estado peleando y discutiendo por saber quién era más sabio, más inteligente, y se habían hecho partidos dentro de la misma iglesia porque había mejores oradores, había alguien que tenía más conocimiento de la tradición judía, o algunos otros que eran más tradicionales en sus costumbres, etcétera. Y dice Pablo en el verso 17: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ese Evangelio, ¿cómo se predica? No con palabras, ¿qué dice, hermanos? No con palabras, con sabiduría de palabra. En otras versiones dice: no con palabras elocuentes, no con sabiduría que viene del mundo. Y la palabra que utiliza ahí para la sabiduría es sofía. Y esa quiere decir ese conocimiento, esa sabiduría más elevada, ya sea en el mundo o espiritualmente, esa sabiduría más elevada. Dios no me envió a predicar de esta manera el Evangelio de Cristo, dice el verso 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no le reste valor a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, para que no denigre o desvanezca la cruz de Cristo. Esta sabiduría que el mundo predica va a ser muy diferente a la sabiduría que la iglesia debe predicar. Y estoy hablando de predicar porque ellos, con su diario vivir, con sus enseñanzas, van introduciendo su modelo, su forma de ver, de pensar, de actuar dentro de la sociedad, sus filosofías, sus ideologías. Pero la iglesia no puede dejarse dirigir de esa manera, sino debe buscar ese evangelio que dice el verso 17 que predicó Pablo, no con excelencia o elocuencia de sabiduría o con palabras de sabiduría humana, de este tipo de sabiduría. Yo no les prediqué así, para entonces no poner a la par el evangelio o poner por arriba la sabiduría del mundo que el evangelio de Cristo, sino está poniendo en primer lugar, en el centro del evangelio, a Jesucristo. Dice el verso 18: cuando nosotros predicamos este evangelio, para el mundo, un evangelio tan sencillo que no se tiene que entrar en la filosofía del mundo,
no tiene que seguir tradiciones o rituales. Es tan sencillo recibir a Cristo, creer el evangelio de la cruz. Digo, es sencillo porque al escucharlo no nos está pidiendo grandes cosas. Ese mismo evangelio es el que va a producir después en nosotros ese nuevo nacimiento y ese cambio en el momento de recibir a Jesucristo. Pero el hombre llega así, tal como está. Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. La versión 60 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si el mundo tiene un objetivo, el éxito, lograr ciertas cosas, a un Dios al que hay que agradarle haciendo ritos o granjeándose su beneplácito, este Dios cristiano, el Cristo, no está pidiendo esto. No es por la excelencia de los hombres, ni es por ganar éxito o tener los primeros lugares delante de la sociedad de los hombres que se obtiene la salvación. Dice, pero para nosotros es poder de Dios. Y fíjate lo que empieza a hacer, o la diferencia que empieza a hacer esta sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Entonces, si la sabiduría de Dios es poder de Dios, la sabiduría del mundo no tiene poder en Dios, no tiene ningún atributo, no puede salvar. Y en el verso 18 nos dice que es necedad para el mundo o locura, y esta locura debe ser bobería, tontería, es insensatez. ¿Cómo es que no quieres lograr las cosas que el mundo te da? ¿Cómo es que no quieres vivir con esa fama del mundo? ¿Cómo es que no quieres sobresalir sobre el mundo? No estoy diciendo que seamos conformistas, sino ¿por qué no tienes las mismas metas que el mundo? Porque ellos no lo pueden entender, no lo pueden comprender. Quiero ir muy rápido en esto, hermanos. Cada verso podríamos profundizar mucho, pero estamos meditando en 1 Corintios y van a haber muchos temas que podemos hablar, pero yo quisiera avanzar mucho en estos temas, y yo le voy a pedir que usted vuelva a leer estos pasajes. La sabiduría del mundo entonces no es sabiduría para Dios, no se puede comparar con la sabiduría de Dios. De hecho, si hubiese algo insensato en Dios, si hubiese alguna debilidad en Dios, aún eso sería más sabio y más fuerte que la máxima sabiduría del mundo, que la filosofía de los griegos, que la sabiduría de la academia. Hoy en día obtienen doctorados y más doctorados por querer ser más grandes, pero dice, ninguna sabiduría académica podrá compararse, ni siquiera si hubiese necedad o si hubiese debilidad en Dios. No se puede comparar, porque esta sabiduría del mundo es pasajera. Vamos a ver después también es terrenal, animal, diabólica aún. Pero ¿qué dice en el verso 19? Cuando Dios muestra esta sabiduría al mundo, la sabiduría del mundo queda destruida totalmente. Dice, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo o el disputador de este siglo? Y recordemos que está escrito todavía en un contexto helénico, griego, donde habían grandes debates públicos, y ahí estaban los oradores, y aquel que era más elocuente y tenía mejores razonamientos ganaba al otro. Y dice, ¿dónde están esos grandes sabios? Y en el verso 20 en la Biblia de las Américas dice, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Delante de lo que Dios está presentando, va a decir, esa sabiduría es como necedad. Son debates, son locura, no tienen sentido, porque Dios está presentando una sabiduría mayor. Y vamos claramente viendo hacia dónde nos dirige. ¿Qué es la sabiduría? O más bien, ¿quién es la sabiduría? Y es a donde nos va dirigiendo. La sabiduría del mundo entonces no es sabiduría para con Dios. La sabiduría del mundo, ¿por qué no es sabiduría con Dios? ¿Por qué no se compara? Mire, vamos al verso 21 y aquí nos empieza a hacer la diferencia. Pues ya que en la sabiduría de Dios está diciendo que hay una sabiduría que Dios considera sabiduría, y la sabiduría del mundo Dios no la considera sabiduría, porque en la sabiduría de Dios el mundo
la sabiduría, el conocimiento académico, la investigación, la filosofía, todo lo que el mundo tenga, todo lo que tú consideres como grande en el mundo, mira cómo lo pone Dios. Porque en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. O sea, esa sabiduría no puede llevar al conocimiento de Dios. Y aquí tendríamos que hablar de la soberanía de Dios, de la eternidad de Dios. Tendríamos que hablar de la grandeza y la gloria de Dios. Pero no estoy hablando solamente de conocer a Dios en el razonamiento, sino más bien no puede llegar a tener una comunión con Dios, no puede recibir el favor de Dios, no puede alcanzar la salvación. El mundo no conoció a Dios, entonces la sabiduría de Dios sí lleva a conocer a Dios, lleva a tener una intimidad con Dios, lleva a tener una relación con Dios, y la sabiduría del mundo no lleva a conocer a Dios. Por eso dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como el mundo, con toda su sabiduría y su inteligencia y su ciencia y su academia, no puede llegar a conocer a Dios. Entonces Dios hizo que el mundo, lo que el mundo sabio considera necio, vil, Dios permitió que a través de ese medio Dios revelara la salvación, y entonces el hombre pueda conocer a Dios, pueda tener comunión con Dios, pueda ser salvo. ¿Y por qué es esta sabiduría desechada para los hombres o locura? Y aquí va a hacer dos comparaciones, al final de cuentas son lo mismo, pero va a poner a los judíos, recordemos, religiosos, muy conocedores de la ley, y los griegos, amantes de la sabiduría, del conocimiento, amantes por descubrir, por experimentar. Esto es el patrón de nuestro mundo hoy, relativista, llenándose cada día de nuevos conocimientos y creyéndose superior a los demás. Los judíos se consideraban mejores que todos los demás. Para ellos los demás no merecían la gracia de Dios. De hecho, para ellos no era la salvación. Ellos no eran parte del plan de Dios. O sea, los gentiles no eran parte del plan de Dios, según los judíos. Para los griegos, todos los demás que no tenían el conocimiento, la sabiduría, eran bárbaros. ¿Qué significa bárbaros? Que aún su lenguaje no era comprensible, porque hablaban como ba, no les podían entender. O sea, todo lo que estuviera fuera del conocimiento griego era bobería, era tontería. Ellos eran lo más elevado, lo más excelente en conocimiento, el religioso y el intelectual. Vamos a ponerlo en este contexto ahora. Todo lo demás era menospreciable. Ellos eran los mejores. Y esto define al hombre, el pensamiento y el conocimiento del hombre. ¿Por qué entonces era locura para los judíos y griegos? Bueno, la diferencia, o lo contrario a lo que los judíos esperaban, ellos realmente estaban esperando a un Cristo, a un rey, pero un rey poderoso humanamente, un rey que devolviera el esplendor de Israel, que restableciera el culto perfecto en el templo, y que nuevamente abriera el mar, les diera de comer y ellos fueran el pueblo especial. Esto era para los judíos. Dice en el verso 22, porque los judíos piden señales. Ellos quieren ver nuevamente ese Dios que los sacó en el desierto, ese Dios que actuó en las batallas, y ellos estaban esperando un rey humano. Entonces no pueden entender que ese Mesías y ese rey que ahora ha venido a mostrar la salvación, recuerde, no solamente trae la sabiduría, Él mismo es la sabiduría. Si nosotros vemos en Proverbios capítulo 3, nos va a presentar a la sabiduría personificada y nos va a estar hablando precisamente del Cristo, mostrando al Cristo. O el capítulo 1, verso 7 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el conocer a Dios. De esa sabiduría nos va a estar hablando en la palabra de Dios y Pablo. Entonces,
para los judíos, ellos esperaban a un rey diferente, a un Cristo diferente, pero este Cristo decía, o este rey decía, amen a sus enemigos. Si te quitan la capa, dale también la camisa. Si te piden ir una milla, porque era la ley romana, a sus súbditos, llevarle a un romano su carga una milla, dice, ve con el 2. Ora por los que te persiguen y los que te ultrajan. ¿Qué tipo de Mesías, qué tipo de rey es este? No es el poder que esperábamos. Es locura. ¿Cómo? Que no vino a buscar a los sacerdotes, a los fariseos, a los legalistas, a los celosos de la ley, sino trajo un mensaje para la mujer perdida, para el publicano. Trajo un mensaje que aceptaba aún a los que eran de otra nacionalidad, que aún decía que teníamos que ser como niños para entrar en ese reino, que llama al siervo y lo pone a la altura de los amos. ¿Qué Cristo es ese? Es una locura. Y dice en el verso 23, capítulo 1, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Entonces, para ellos, ¿qué era? Tropezadero. No podemos entender, por eso no podían entrar al reino de Dios, no lo podían recibir. Y para los griegos, ¿qué es? Dice el verso 22, y los griegos buscaban sabiduría, y en el verso 23 dice, y para los griegos, ¿qué es? Locura. Los griegos querían llegar a Dios, a la iluminación, a trascender por medio del razonamiento, del conocimiento. Así se liberaban. Y hoy todavía seguimos viendo ese modo de pensar. Tanto que no importa la forma de vivir, sino el conocimiento, la razón. Pero realmente no es la sabiduría que Pablo nos está presentando, ni la Biblia nos presenta, ni Dios acepta como sabiduría. Decían los griegos, para ellos el bien máximo era tener el placer, conocer todo y tener el placer. No importaba de qué manera ellos querían tener el placer, desde la comida o el ejercicio o las libertades sexuales, conocer todo. Y esto o ellos pensaban que llevaba a la libertad del hombre. El hombre es dueño de sí mismo. ¿Y cómo es posible que ahora un Cristo, un Salvador, venga a ser un rey y a tener un gobierno celestial en la tierra? ¿Cómo es posible que un Dios se haga hombre, se humille a tal punto? También para ellos eso era locura. ¿Por qué este Dios se tuvo que hacer hombre? ¿Por qué tenía que morir para salvar al hombre? Eso no es razonable. ¿Por qué una vida de negación en la tierra si ellos lo que buscaban era todo el placer? ¿Por qué una vida de negación? Es locura para ellos, es insensatez, es bobería. Y hoy nosotros vemos, contextualizando esto, las personas más entendidas, los intelectuales, no sé por qué ellos se autollaman intelectuales, como si los demás fuésemos unos ignorantes, casi bárbaros. Ser progresistas, estar a la vanguardia, es destruir la sociedad, destruir la familia, destruir la vida. Es el anarquismo total, que cada quien haga lo que bien le parezca. Y este era el patrón del libro de los jueces, si usted lo ve. Un pueblo que se olvidó de Dios, hacían lo que bien les parecía. ¿Y qué era lo que venía sobre ellos? Juicio, juicio, juicio. Y esto es el pensamiento de hoy. Esto es lo que nuestros diputados, perdón, no quiero hablar de política, esto es lo que nuestros gobernantes a veces hacen y provocan. Una destrucción en la sociedad, una destrucción en el interior del hombre, en la mente del hombre y de los niños. Pero esto es progresar, es ir a la vanguardia.
Y entonces cuando se habla del Evangelio, que habla de un nuevo nacimiento, un cambio de vida, es volver a tener la imagen de Dios original, amar nuevamente a nuestra familia, a nuestros hijos, tener ese carácter que Dios nos dio de hombre o de mujer, que cumplamos el propósito de Dios, que no vivamos afanados a este mundo, que podamos amar y perdonar a nuestro prójimo. Eso es locura para el mundo. Eso es locura para ellos. Dice el capítulo 1, verso 24: aunque el mundo, aunque los religiosos, aunque los pseudo intelectuales, porque no son intelectuales, si tuvieran fondo en su razonamiento, no plantearían tantas aberraciones. Pero los religiosos, los intelectuales, para ellos, perdidos en su sabiduría, esa no es sabiduría para Dios, ni sabiduría para nosotros, ni nos lleva a tener comunión y a conocer a Dios. Dice el verso 24: más para los llamados, así judíos como griegos, no importa si fuiste religioso, no importa si fuiste muy intelectual, Cristo para nosotros, ¿qué es? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es lo que suple aquello que buscaban los judíos. Cristo es lo que suple aquello que buscaba la filosofía, la academia. Es lo que llena verdaderamente el corazón del hombre. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios ha puesto a Cristo como el poder y la sabiduría. No hay poder humano, no hay sabiduría humana que se pueda comparar. Él es la sabiduría, Él es el poder de Dios que nos lleva a conocer a Dios. ¿Qué nos dice Juan también hablando de esto? ¿Qué es la salvación? Es conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Eso es la salvación. Entonces, a través de Jesucristo nosotros podemos tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué significa esa sabiduría? No es llenarse de conocimiento nuevamente como el mundo lo entendía. Claro, tenemos que conocer la palabra de Dios, pero no es llenarse solamente de conocimiento, conceptos, o llenarse de academia, ir a grandes seminarios. No. ¿Qué es entonces la sabiduría de Dios? Es poder comprender ese plan de Dios y entrar dentro de ese plan de Dios, recibir ese plan de Dios. Para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Por eso dice el verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que predicamos? La sabiduría de Dios, que es el Cristo crucificado. Por eso para los griegos, ¿qué era? Es absurdo. Para los judíos es tropezadero. Más para nosotros. Y hay algo bien importante aquí. Para nosotros, ¿quiénes? Los llamados, los que han escuchado y han respondido al llamado de Dios. También a esa gente, a los judíos, a los griegos, Dios les ha hablado, ha tratado de mostrarles esa sabiduría, pero ellos no han respondido a ese llamado. Pero tú que has respondido al llamado de Dios, para ti es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces nos dice y hace una comparación entre la sabiduría más sencilla y lo respetado del mundo. De hecho, en los versos 25 en adelante va a hacer esa comparación uno contra otro. Por más excelente que sea en el mundo esta sabiduría, delante de Dios no tiene ningún valor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. En la Biblia de las Américas dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Si hubiese necedad en Dios, sería más sabia que los hombres. ¿Por qué envanecernos? ¿Por qué jactarnos? ¿Por qué sentirnos algo? Aun cuando ya somos salvos, ¿por qué envanecernos? Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Si hubiese algo débil, sería más fuerte que cualquier cosa. Y entonces el verso 27 dice: sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo. Y no quiere decir que vivas de esa manera con necedad, sino está comparando que nosotros éramos como eso más necio. Si aún lo sabio del mundo es poco delante de Dios, ¿qué escogió el Señor? A lo más necio, a lo más bajo, tú y yo.
Y no es que tú y yo solamente seamos lo más necio, lo más bajo. No, cualquier hombre está en esta condición. Porque ese hombre que se siente algo solamente está envanecido. Porque lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, para mostrarle que si su sabiduría es nada delante de Dios, pues Dios puede salvar, puede darse a conocer aún aquello más sabio, a los niños, a los ignorantes, al iletrado, para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Por eso la predicación de Jesús no es que no recibiese a personas que eran reconocidas. Ahí está Nicodemo, ahí está Pablo, ahí están muchos que eran importantes. De hecho, en Corinto ahí estaba también el tesorero de esa ciudad, habían políticos. Pero dice, son los menos. Pero el Señor, ¿a quién llamó? Al leproso, al mendigo, al pordiosero, a la mujer que era despreciada. Y entonces de ellos hizo un pueblo, una nación, un pueblo escogido y santo. Y Dios hizo esto, y Dios ha escogido a lo débil del mundo, mira hermano, para avergonzar a lo que es fuerte. Y yo no diría aquí, también en un sentido retórico, no es que sea fuerte, sino para aquellos que se consideran sabios o fuertes. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para avergonzar, para mostrar que Dios es la sabiduría, que Dios a través de Jesucristo está trayendo esa salvación. Ahora, nosotros podemos ver en el capítulo 2, entonces Pablo, ¿qué dice? Yo no les estoy presentando esa sabiduría del mundo, sino les he traído el evangelio a través de Cristo, que nos hace conocer a Dios, que nos trae la salvación. Capítulo 2, verso 1. Mire el evangelio de la salvación, cómo está presentando la sabiduría real de Dios, aquello que es vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos nada delante del Señor, no somos nada sin Él. Dice el capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, está diciendo, no fui con esa sabiduría humana, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, ese razonamiento del mundo. Presenté el evangelio sencillo, claro. Dice en el verso 2, estoy leyendo en la Biblia de las Américas porque me gustó cómo está usando el lenguaje. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Si Cristo es la sabiduría de Dios, ¿qué más necesitamos presentar o dar a conocer? Creo que nada más, porque Cristo es la excelencia de la sabiduría divina. Si hubiese algo débil en Cristo, Cristo crucificado es más sabio y más fuerte que lo sabio y fuerte del mundo. Por eso yo no fui con excelencia de palabra, excepto quise conocer y presentar a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. ¿Y qué es esto? No es que tuviera miedo, sino no quería presentar algo fuera de la sabiduría de Dios. No quería poner mis palabras, quería evitar a toda costa que mi razonamiento o mi sentimiento estuviera allí en lugar de presentar a Cristo y la obra de la salvación. Dice en el verso 3 y 4. Primero en el verso 2 se estaba diciendo entonces que esa sabiduría se presenta o está centrada en Jesucristo y en este crucificado. Y nos dijo antes, porque para los que se salvan, llamados, escogidos, o judíos y griegos, ¿qué es el poder y la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es el centro. Nos dice el verso 3 y 4. Entonces estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y cuando habla de persuasiones, no los quise convencer, no quise con razonamientos que llegaran a entender, porque hay muchos que son convencidos de que la palabra es verdad, que Jesucristo es la salvación, pero no están convertidos, no han nacido de nuevo. Porque no quise persuadirlos con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu
y de poder. Palabras persuasivas no van a ser como la filosofía, que el hombre conozca y se convierta a Dios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino que ustedes pudieran conocer a Dios a través del Espíritu, a través de la palabra. Fíjate que aun cuando los judíos buscaban poder, sí había poder en el Evangelio, pero no el poder humano que ellos esperaban, sino el poder para ser salvos. A través del Espíritu Santo se estaba manifestando ese poder. Ahora, ¿por qué Pablo fue con esa predicación, vamos a decir hasta cierto punto, sencilla, no elocuente, no buscando los reflectores, no buscando ser engrandecido? Mira qué hermoso discurso, mira qué buenas palabras, mira qué bien trazó su sermón. Esto no es el Evangelio. El Evangelio tiene que llevar al hombre a reconocer su pecado, a reconocer que Cristo crucificado, Él hizo la obra, vino, se encarnó, vivió, nos enseñó, tuvo que poner su vida en la cruz y derramar su sangre por nosotros, morir para resucitar y darnos vida. Que el hombre pueda llegar a arrepentirse y creer en ese Evangelio. Le dice a Felipe, al eunuco, cuando va en el camino en Hechos 8, le fue compartiendo a través de Isaías el Evangelio y quién era Jesucristo. Y entonces el eunuco dice: acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo pueda recibir ese testimonio, ese Evangelio que me estás dando? Y le pregunta a Felipe: ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y responde el eunuco: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces mandó para el carro y bajaron y le bautizó. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, esa es la sabiduría que Dios estaba revelando, que los griegos, que los judíos no pueden recibir, los gentiles a veces no pueden recibir. Un evangelio tan sencillo que nos lleva a la salvación. Claro, cuando lo conocemos va transformando nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace conocer la verdadera sabiduría de Dios. Y dice que esto es para que nadie se envanezca, para que nadie se jacte en su presencia. Dice en el verso 5 y 6, para que su fe entonces no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esta sabiduría no es para estos entendidos del mundo, dice el verso 6, sino que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y por eso en el capítulo 3 va diciendo quiénes no han alcanzado madurez. Los corintios, ¿cómo eran? Como niños, porque se estaban peleando. ¿Dónde vas a mostrar la sabiduría? En tu forma de vivir diariamente. Sino hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué está haciendo Dios? Destruyendo esta sabiduría, haciendo ver que ellos no pueden conocer a Dios por medio de su esfuerzo, y tampoco nosotros podemos conocer de esta manera, sino solamente a través de Cristo. Ahora la sabiduría que el Señor nos está presentando, dice en el verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de los hombres, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que Él tiene preparado? Esa salvación que nos está siendo revelada por el Espíritu, nos va a decir el siguiente verso, nos está siendo revelada para que podamos entender. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es Cristo trayendo esa salvación, haciendo que por el Espíritu Santo nosotros podamos entender, recibir la salvación a través de escucharlo, y podamos conocer lo profundo de Dios. Y aquí va a venir un punto bien importante. ¿Qué es eso profundo de Dios? No solamente son cosas ocultas que muchos están diciendo, algo que todavía la gente no conoce. No, que podamos conocer el amor de Dios, que podamos conocer ese propósito eterno de Dios para salvarnos, y que podamos vivir dentro de esa salvación. Dice
en el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A través del espíritu entonces estamos conociendo, Dios nos está revelando lo que Él ha concedido a nosotros. Y entonces en el verso 3 nos dice de esta manera: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, con filosofías, con mucha teología, aunque tú seas teólogo, sino con las enseñanzas, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o a lo espiritual. Hay unos versos aquí medios controversiales. Dice: pero el hombre natural no percibe estas cosas porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y no es que sea algo tan oculto, quiero decir, que tenga que entrar en una trance espiritual para tener ¿cómo se llama? Éxtasis para poder tener esta revelación, sino que cuando recibimos a Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu, y entonces nuestra vida, nuestro espíritu se vuelve sensible a la palabra de Dios. Podemos entender aquello que no entendíamos, comprender su propósito. Dice el verso 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuidado con este verso. Y aquí muchos se escudan para decir: nosotros podemos juzgar y ellos no nos pueden juzgar, podemos condenar y ellos no nos pueden condenar. No, lo que está diciendo aquí: nosotros ahora como espirituales podemos entender por qué pasamos aún las pruebas. Eso quiere decir, pueden entender el propósito, la razón de que Dios está obrando en ustedes. Y los demás, aunque no lo entiendan, ellos te llaman loco, ellos dicen: eso es absurdo. En ese sentido quiere decir, no te pueden juzgar, porque tú estás teniendo un trato con Dios y Dios está obrando en tu vida. Y es algo que ellos no pueden entender. No es que estés juzgando a medio mundo, de ninguna manera. Y gracias a Dios, porque ahora nadie puede envanecerse por esto. Vamos al capítulo 1, verso 29. ¿Por qué Dios se revela de esta manera a través de esa sabiduría tan sencilla, podemos decir, y que el mundo no puede comprender? No es la sabiduría del hombre, pero nos lleva a través de Jesucristo a conocer a Dios. Dice el verso 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no necesita esas palabras elocuentes ni esa sabiduría humana para que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, en esta versión, dice: mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, en esa sabiduría, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Y mira dónde lleva esta sabiduría. La sabiduría del mundo no podía conocer a Dios, pero esta sabiduría a través de Jesucristo, dice, nos ha hecho, fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Qué es lo que trajo esa sabiduría de Dios? ¿Cómo se va a ver esa sabiduría de Dios en tu vida? Cuando tú has sido justificado del pecado, has sido santificado, apartado, y empiezas a vivir esa vida nueva. Has sido redimido, comprado por el pecado. Lo que está mostrando aquí es la obra de la salvación. Esta sabiduría de Dios te lleva a la salvación. Verso 31: para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Allí es donde está la sabiduría. La sabiduría del mundo lleva a envanecerse, a engrandecerse, a reconocerse como el centro. Pero la sabiduría de Dios lleva a poner a Dios en el centro y a glorificar a Dios, y mi yo a humillarlo ante la presencia de Dios. Capítulo 2, verso 5, que leímos hace un momento también, pero lo vuelvo a leer. Para que su fe no esté fundada entonces en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Para quién es esta sabiduría? Para los que han alcanzado madurez. Por eso hoy que meditó también el capítulo 3, ¿cómo está viviendo? ¿Como una persona sabia, como una persona madura, o como niño, o como carnal? Nos dice el capítulo 3. Entonces la sabiduría de Dios lleva a vivir una vida espiritual, no una vida carnal.
Por eso en el capítulo 8 de Romanos nos dice en el verso 5, vea la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Bien, hermano, tú puedes tener tus estudios. Hay hermanos que tienen maestrías o doctorados, y aún en la iglesia hay hermanos, creo que la mayor parte de los jóvenes son profesionistas y algunos con otros estudios. Hermano, pero esto no es la sabiduría que Dios quiere, ni en la que te debes basar. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que tienen esa sabiduría de la carne pueden buscar solamente las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y los que tienen entonces la sabiduría del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? En las cosas del Espíritu. Por más que tengas varios doctorados, pero si tu sabiduría es espiritual, vas a pensar, a buscar las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces esa sabiduría te va a llevar a vivir una vida de paz, a tener vida espiritualmente. Y en el capítulo 2, verso 7 de 1 Corintios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces esa sabiduría de Dios nos lleva, o nos revela y nos lleva a conocer a Dios. Dice, si no hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta para el mundo, pero revelada a nosotros, revelada a través de Cristo. La sabiduría no es para los entendidos del mundo. Nos dijo el verso 8, no es para los príncipes o las personas importantes en este mundo, porque entonces ellos no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron esa sabiduría de Dios, porque su corazón no estaba en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque iba contra los intereses de los sacerdotes, de los gobernantes. La sabiduría que está revelada, que viene del Espíritu, nos ha sido revelada por Cristo, y entonces nos hace conocer el propósito de Dios. Nos decía el capítulo 2, verso 10, que ya vimos, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Tenemos esa sabiduría de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos que vivir esa sabiduría? Dice en el verso 16 del capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si lo insensato de Dios o lo débil de Dios es más grande que toda sabiduría del mundo, ¿te imaginas lo privilegiado que somos nosotros el día de hoy? Porque a través de recibir a Cristo, ¿qué hemos recibido? Nosotros tenemos la mente de Cristo, la sabiduría que nos lleva a la salvación. Entonces, la sabiduría va a formarnos en el temor de Dios. La sabiduría va a llevarnos a conocer la salvación en Cristo. La sabiduría va a traernos la mente de Cristo. La sabiduría va a hacernos conocer y comprender lo secreto de Dios, el propósito de Dios. Y esa sabiduría para el mundo va a ser locura, va a ser despreciable, pero para nosotros, ¿qué es? Poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo se muestra esa sabiduría de Dios? Cuando nosotros tenemos esa sabiduría, entonces podemos amar, podemos dejar de codiciar todas aquellas cosas que eran atractivas para nosotros. Dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar la codicia de nuestra vida, porque tenemos la mente de Cristo, entendemos el propósito de Dios, pero el mundo sigue en esa vida. Tú, como hijo de Dios, debes cambiar entonces tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de vivir. Verso 7 del mismo capítulo 10 nos va a quitar la idolatría, poniéndonos nosotros o cualquier hombre o cualquier cosa en lugar de Dios. Va a quitar eso de ahí, va a poner a Cristo en el centro.
Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Va a quitar la idolatría, va a quitar la fornicación, como dice el verso 8. Recuerde que dice que estas cosas se escribieron para que nosotros las tengamos como ejemplo y no las hagamos. Ni seáis fornicarios. Verso 9, ni tentemos al Señor. Verso 10, ni murmuremos. Entonces, esta sabiduría nos da la salvación, nos hace entender el propósito de Dios y nos lleva a vivir de una manera diferente. Voy a ponerlo en un cuadro aquí. Bueno, usted no lo puede ver, pero yo tengo mi cuadro aquí. La sabiduría del mundo, por un lado, lleva a vivir en la carne y conforme al mundo. Nos lleva a una religión, nos lleva a tener una sabiduría carnal, nos lleva a pleitos, a celos entre hombres, a ser injustos, fornicarios, idólatras, etc. Una vida alejada del espíritu, dominada en sus emociones y su carne. Pero la vida en Cristo, que está llena de la sabiduría, que ha recibido la sabiduría de Dios, en lugar de religión, nos lleva a tener una comunión con Cristo. Nos lleva a tener sabiduría verdadera de Dios, a entender lo elevado que es el propósito de Dios y entender que nos ha lavado y nos ha santificado para vivir de una manera diferente en este mundo. Nos lleva a una vida en el Espíritu gobernada por Dios y que nos lleva a morir para nosotros mismos. Y nos lleva, y eso Corintios lo va a estar manejando, nos lleva a que vivamos como un templo o como un edificio santo para el Señor. Y quiero concluir el día de hoy yendo a Santiago, hermanos. Vaya a Santiago conmigo. Capítulo 1. ¿Cómo entender o cómo entendería el que no tiene la sabiduría de Dios esto? Como una locura. Pero el que tiene la sabiduría de Dios lo puede entender como la obra del Espíritu en nosotros, tener la mente de Cristo, tener la obra de Cristo en nosotros, llevándonos a vivir dentro de ese gobierno de Dios, dentro de esa sabiduría, aceptar ese propósito de Dios y además glorificar a Dios por pasar por esto. Dice el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad que es locura para el mundo? Pero para nosotros es sabiduría. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo vamos a querer pruebas? ¿O cómo vamos a adquirir fe a través de estas pruebas? Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os haga falta cosa alguna. Hermano, esta es la sabiduría de Dios. Y también nos va a estar hablando de la sabiduría del mundo, que no vamos a entrar a detalle en esto, lo veremos en otra ocasión. Pero la sabiduría del mundo, ¿qué es? Animal, terrenal y diabólica. No lleva a conocer a Dios. Pero la sabiduría que nos ha sido dada a través de la sabiduría encarnada que es Cristo, trajo la salvación, nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a vivir dentro del propósito de Dios y nos lleva a entender qué es la obra que está haciendo para que seamos perfectos y tengamos esa salvación y esa comunión con Él. Hermano, yo quiero que te preguntes el día de hoy cómo estás viviendo tu vida cada día. ¿En la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo? ¿Qué es lo que estás buscando? Y según lo que estás buscando te vas a dar cuenta si tienes la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo. Pero si todavía estás en esa sabiduría del mundo, te invito a que hoy voltees tus ojos y le pidas al Señor que Él te haga conocer a Dios verdaderamente y entonces dejes de lado todo aquello que te está desviando para tener una comunión con Dios. Yo te invito a orar en este momento y decirle: Señor, yo quiero conocerte. Anhelo conocerte más, dice un canto. Dios quisiera que verdaderamente el pueblo de Dios le conociera más. Vamos a orar. Padre, pedimos que verdaderamente esa sabiduría que ha sido revelada por Cristo hoy esté en nosotros. No es la sabiduría del mundo, que verdaderamente cuando nosotros entendemos la sabiduría de Dios, vemos que esa sabiduría es locura, es irracional, es animal, es diabólica. Pero Señor, la sabiduría que proviene de ti nos lleva a vivir eternamente, a conocerte a ti, a amar la obra de Jesucristo en nuestras vidas, a vivir en este mundo mostrando esa sabiduría en cada acto de nuestra vida. Padre,
llévanos a conocerte, a verdaderamente vivir con esa sabiduría, a buscar las cosas del Espíritu, a tener la mente de Cristo. Y como Pablo mismo dice, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la sabiduría. Y Pablo mismo dice, porque esto lo he puesto en ejemplo en Apolos y en mí, para que no piensen más allá de lo que está escrito, llevando a sujetar nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Señor, llévanos a conocerte de esa manera. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.